Vamos ahora a ver el tema de hoy, que vamos a ver dos temas por el precio de uno, porque después me interesa dedicar un poquito más de tiempo a lo que es propiamente la evangelización, un poquito la historia de nuestro vicariato apostólico de San Ramón. Los que vienen de otros lugares, bueno, pues un poquito de paciencia no tienen que tener. También supongo que les puede ser interesante y ser una motivación para su trabajo pastoral. Los temas que vamos a ver es cómo el escenario va cambiando. Hasta ahora, decíamos, si recuerdan, prácticamente en esta película había dos protagonistas, los misioneros y los nativos. De vez en cuando aparecían los soldados, a veces un poquito las autoridades, pero alrededor hay un grupo de personas que quieren entrar a estos lugares para aprovecharse de los recursos naturales, aprovecharse también de los nativos y, lógicamente, el principal estorbo para ellos son los mismos misioneros. Entonces van a intentar de una o de otra manera quitar, diríamos, el monopolio a los misioneros. Los nativos estaban, en cierto modo, como hemos visto en los temas anteriores, protegidos de la influencia de esta gente, estaban exentos de trabajo y de tributos para la corona, de tal manera que les permitía vivir con cierta tranquilidad. Había un cierto equilibrio, no muy estable, porque ya veíamos que en determinadas ocasiones a veces había una especie de sublevación con respecto a los misioneros, pero poco a poco estos intereses, aprovechándose de los caminos que han abierto los mismos misioneros, van a querer entrar a explotar los recursos naturales y a explotar también, como ha sucedido antes ya en la sierra, a los nativos y a los lugares. Por eso hemos titulado o subtitulado Cuando, todos conocen la frase, puntos suspensivos, el Perú. Esta armonía inestable, pero un cierto equilibrio que había, se fue viniendo abajo. En el 1766 y 1767 suceden dos acontecimientos que van a permitir el ingreso de esta gente. En el Ucayali, en la parte centro de la selva, y en cierto modo sur, pero casi todo centro, son asesinados 17 franciscanos en el Ucayali por diversas tribus nativas. Entonces abandonan la zona y se van a replegar a otros lugares. En el 1767 ya hemos visto, los jesuitas son expulsados del Perú por lo mismo, por una cuestión de poder, de manipular, de manejar, y los jesuitas tenían universidades, educaban a la gente que tenía de las clases altas, si lo queremos decir así, y era un estorbo para estos intereses, a veces los intereses mismos de la colonia. Y por eso, empujados desde España, van a ser expulsados los jesuitas. ¿Qué sucede? Se abandonan las misiones y se abandonan también las fronteras. En toda esta zona de frontera con el Brasil, una frontera que siempre ha estado queriendo Portugal meterse, la presencia de estas misiones ya hacía respetar la frontera. En cuanto sucede esto, empiezan a entrar contrabandistas portugueses que hacen contrabando de distintos recursos naturales y a veces también de nativos prácticamente tratados como esclavos. La mayoría de los indígenas se retiran al Ucayali, un río grande que les permite vivir más o menos desahogadamente por la pesca, por la caza y demás. Y va a suceder también que los nativos que se han convertido al cristianismo vienen de sus mismas comunidades, los roban, los secuestran de las misiones y vueltas se los llevan otra vez a sus comunidades. De tal manera que se va sucediendo una situación de desamparo. Un caso muy claro, lo tiene ahí para leer con calma un poquito toda la historia, es el gobernador de Maynas. Viene un nuevo gobernador, tiene intereses comerciales bien claros en la zona y los misioneros son los que no le dejan avanzar en sus negocios. Entonces se empieza a, primero, suspender las ayudas que habíamos visto en los temas anteriores, de los nativos se organizaban y tenían ciertas ayudas para los misioneros, los huérfanos, los ancianos, las personas que acogían los misioneros en el establecimiento de la misión. Entonces van quitando todo esto
esos trabajos diarios que se organizaban por barrios, 7 barrios, cada día un barrio, de tal manera que los van acogotando hasta que consiguen botarlos de ahí. Botan a los misioneros, entran algunos sacerdotes diocesanos que no están preparados, que no conocen la zona, que no tienen esa vocación misionera para vivir en la Amazonía con las dificultades que hay. Aquello no resultó. Aparecieron los abusos contra los nativos hasta que los nativos se hartaron, se amotinaron y se armó la trifulca padre. Al gobernador casi lo matan y el mismo obispo tuvo que interceder para que no matasen al gobernador. Unos idas y vueltas de acusaciones, de cartas al virrey, a la corona española, un obispo franciscano que cuando se hizo la diócesis de Maynas, de alguna manera quiso controlar al gobernador, se pasó en lo que era su misión, el gobernador lo denunció a él, bueno, fue todo un jaleo entre una cosa y otra, y todo esto lo que hizo fue perjudicar a los nativos, todo lo que se había ido avanzando en las misiones, y se había vuelto a recuperar, por lo menos en la zona centro, después de Juan Santos Atahualpa, otra vez se vino todo abajo. Llega después la época de la independencia. Recordemos que los españoles, o sea, el virrey y la corona española, sostenían económicamente a las misiones. Entonces, en cuanto llega la declaración de la independencia, el gobierno republicano no tiene fondos, porque recién está empezando, y lógicamente no pueden apoyar económicamente a las misiones. Las misiones, al no tener ayuda y soporte económico, aquello se vuelve insostenible. Por otro lado, los religiosos, sobre todo españoles, ya veíamos el año pasado en el tema de la independencia, se sienten entre la espada y la pared. Por un lado deben la fidelidad a la corona española, que es la que los está manteniendo, si además son españoles de nacimiento, a veces incluso son obligados a salir. Algunos que van de Ocopa al Callao son recibidos a balazos. Aquello es una situación compleja en la que nadie sabe para dónde tirar y a quién apoyar. Por un lado entienden que es lógico la independencia, por otro lado quien les está sosteniendo económicamente es la corona. Unos tiran para un lado, otros tiran para otro. De Lucayali 7 religiosos tuvieron que prácticamente huir al extranjero. El padre Manuel Plaza, que es un padre franciscano peruano, permaneció prácticamente 20 años solo en el Ucayali, sobreviviendo como buenamente pudo. Hizo un viaje a Quito para buscar ayudas y ahí fue más o menos sobreviviendo como buenamente pudo. Después de la batalla de Ayacucho, el convento de Ocopa, con todos los frailes que estaban dentro, quedó completamente desamparado. Tuvieron que salir huyendo y se refugiaron en el convento de los Descalzos en Lima. En 1924 se disuelve el convento de Ocopa y se erige un colegio de instrucción pública para muchachos normales y corrientes. El párroco de Concepción, que era doctor, el doctor José Manuel Pasquel, quedó al frente y hizo todo lo que buenamente pudo. Pidió ayuda a los franciscanos, acudieron 2 padres, 2 hermanos legos y un hermano Donado. Hermano Donado prácticamente no tiene votos, digamos, vive como refugiado en el convento y se dedica a las labores pues, más esenciales de la casa, de las compras, la limpieza, etc. Bueno, este último hermano, que era el encargado de las cuestiones económicas, fue asesinado por los alumnos que vivían en el colegio, pensando que él tenía el dinero para los gastos, y bueno, después de esto se fueron todos, el convento quedó completamente abandonado, y la cantidad de documentos que veíamos en el tema anterior, que fue acumulando Ocopa, no solo de libros, sino sobre todo de planos, relatos de los viajes que se habían ido haciendo por la zona, descripciones de las costumbres de las distintas comunidades nativas, incluso vocabularios, gramáticas. Muchas de esas cosas fueron prácticamente robadas, perdidas, quemadas, y fue una gran pérdida irreparable hasta ahora todo lo que se perdió del convento de Santa Rosa de Ocopa. En 1936, el Congreso peruano se da cuenta de la necesidad de reabrir este colegio
y vuelven a reabrir el colegio como lo que era, como colegio de misiones, no para estudiantes normales y corrientes, sino un colegio, como había sido hasta ese momento, para preparar sacerdotes para las misiones, sobre todo de la zona oriental, un lugar donde se refugien, donde poder tener su tiempo de descanso, de estudio, donde almacenar las cosas que necesitan para las misiones, porque todo una situación bastante complicada. Encargan al arzobispado de Lima que pueda buscar religiosos en Europa. Inmediatamente pidieron a los que quedaban en el convento de los Descalzos en Lima y en la Alameda de los Descalzos en el Rímac, y se presentaron algunos de los que se habían refugiado ahí, de los pocos que quedaban, y fueron poco a poco restaurando el edificio. El padre Andrés Herrero fue el primer guardián, y de 1837, al año siguiente de la reapertura, viaja a Europa. Va buscando por varios países y desde Italia consigue venir con 80 religiosos de varias nacionalidades europeas. Y los se reparten entre lo que ahora ya es Bolivia, Chile y Perú. Llegan en 1838. Entonces, con esta nueva comunidad de religiosos, no los 80 llegan a Copa, sino que se van repartiendo, pero digamos que el convento se refuerza y ya puede empezar a trabajar. En lugar de preocuparse por restaurar el convento, arreglar esto o lo otro, su preocupación es volver nuevamente a esas comunidades que se habían quedado completamente abandonadas. Por un lado, a manos veíamos de toda esa gente que viene de afuera, de todas las nacionalidades. Aquí no hay que decir que los malos han sido los que han venido de afuera, porque también ha entrado gente de la sierra con ideas de explotar y gente pues, con más o menos buena intención y otros con una intención prácticamente salvaje, como vemos en la actualidad también, simplemente de explotar, 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 a costa de la tierra, de la naturaleza y de las personas, que somos parte de la naturaleza, ¿ya? En los apuntes ahí tienen varias de las salidas, no vamos a, por supuesto, aprender esto de memoria, pero sí hacernos un poquito una idea. En el 1840, el padre Plaza y el padre Sidney. Padre Plaza es el franciscano peruano que había quedado hasta el año 38 el solo. Van a entrar por el Ucayali, van a subir a Huánuco y a las Pampas del Sacramento. En el año 42, los padres Galleres y Gallizans quieren recuperar la entrada por Tarma, Vito, Quimimbi, la actual La Merced, Nijandaris, Cerro de la Sal, cerca de Villarrica, Soborno, y de ahí entrar otra vez hasta Huancabamba y se sale otra vez casi a Huánuco. Van visitando nuevamente todas esas misiones que tenían por esa zona. Por el norte, el padre Castrucci, un de estos italianos que habían venido, visita por el norte Chachapoyas, Monobamba, Yurimaguas y llega a Andoas. Vamos viendo cómo poco a poco van revisitando, refundando, fortaleciendo esas misiones que se habían quedado abandonadas. Como vemos, esto es una constante en la historia de las misiones de la selva. Hay una etapa floreciente, después por un motivo, se victó para abajo y otra vuelta vuelven a empezar. En 1849, los padres Simini, que hemos visto antes, y Rossi, entran a todo lo que es terreno de campas, llamaban ellos, lo que nosotros ahora conocemos como asánicas. A veces campas llamaban también a los asánicas y a los llanesas, que es un poquito toda esta zona de la selva central. El padre Calvo y el hermano Fray Magui Nespoy, Huánuco, Tingo María, y luego navegan por todo el río Guayaga. Así se van visitando las antiguas misiones del río Ucayali. Ya un poquito más adelante, del 1864 a 1863, centrándonos ya un poquito más en nuestra zona de selva central, el padre Payas funda, ahí vemos en la foto, el convento de Quillazú. Es una de las parroquias más antiguas. En 1895, el padre Batle funda la actual Puerto Bermúdez, en honor a Remigio Morales Bermúdez. En el 96, al año siguiente, en la zona de Pangoa y del Perene, se produce un levantamiento de las tribus campas bastante generalizado y bastante rebelde. Tuvieron que volver otra vez a huir y se van a refugiar otra vez un poquito hacia la zona de Ucayali, pero prácticamente ya en el 1900
están presentes en todo el río Ucayali, las regiones de Chanchamayo, Apurímac, Mantaro, Ene, Perené, Tambo y también los afluentes del Ucayali. Lo que vendría a ser más o menos lo que es ahora el vicariato de Requena, el vicariato de Pucallpa, el vicariato de San Ramón, lo que será después el vicariato de San Francisco, a partir de 1900, el vicariato de San Francisco Solano del Ucayali. Eso ya lo veremos más adelante, que sí quiero verlo con un poquito más detalle, porque ya es la historia un poco más cercana a nosotros. Y por último quería presentarles la figura del Padre Sala. Ha habido muchos misioneros ilustres con grandes cualidades, pero para nosotros, por la zona en la que estamos y por la importancia y la influencia que ha tenido, también ha sido criticado y se ha pretendido manchar su nombre y embarrarle, mezclándole con personajes como Fiscarral, que fue un tipo de estos que se dedicó a entrar por la selva, a sacar todo lo que pudo, especialmente en la época del caucho, que eso veremos también más adelante. Si se dan cuenta, hay una especie de péndulo de épocas buenas, después por el motivo que sea, se viene todo abajo, se pierde todo, después nuevamente se vuelve otra vez a recuperar. El padre Gavín Sala murió relativamente joven, a los 56 años, de origen español, fue guardián de Ocopa, en el convento de Ocopa, no todo, pero el actual convento, el grande, el principal constructor, fue él. Exploró y trabajó, además haciendo relatos bastante detallados de todas las visitas y de todo lo que encontraba, de geografía, de plantas, de animales, de costumbres, de todo. De hecho, en su época fue famoso por todo eso. En las regiones del Pisquis, Pachitea, Alto Ucayali y particularmente toda la zona del Gran Pajunal, que sí llevaba desde los tiempos de Juan Santos Atahualpa, estamos hablando de 100 años, llevaba abandonado. Él fue visitando nuevamente todo eso, abrió caminos para poder transitar por toda esa zona y fue nuevamente refundando todas aquellas misiones que se habían visto abandonadas. Es el fundador de Sogormo, que funda prácticamente como un pueblo para los colonos que ya vivían en aquella zona, para la atención espiritual de estos colonos de varios lugares, porque en esta zona ya hay colonos chinos, hay colonos europeos de varias naciones, más adelante después llegarán también los asiáticos. Funda Sogormo y San Luis de Suaro. San Luis de Suaro sí, en principio está fundado para los llanesas, en aquella época llamaban los amuesas. Hasta ahora en San Luis de Suaro, en el parque, hay un busto del padre Gabriel Sala. Fue escritor, como decíamos antes, escribió varias gramáticas y vocabularios en lenguas originarias. Yo he visto algunas que se han reeditado después, y yo sí tengo en concreto la de llanesa, que me interesaba cuando yo estaba en la parroquia de Villarrica. Claro, son cosas muy antiguas que ya no están actualizadas, pero como todo, por algo se tiene que empezar. Y esta gente ha empezado de cero. Era carpintero, albañil, escultor, pintor, fotógrafo, poeta, músico, compositor, escritor, cartógrafo, hizo también varios mapas, explorador y también sabía algo de medicina. Los relatos de sus viajes son muy interesantes desde el punto de vista científico y conmovedores también desde el punto de vista religioso. Les cuento simplemente una anécdota para que vean el tipo de religiosos que eran. Llevaban caminando varios meses por tierras sin caminos y sin nada, abriendo camino con el chafle, zonas pantanosas, y el hermano que le acompañaba tenía llagas en los pies. Y al padre Sala no se le ocurre otra cosa que decirle: hermano, si quiere, yo le puedo lamer las llagas de los pies, porque eso le va a aliviar. Simplemente escuchamos esto y no sé si a algunos se nos hubiese ni siquiera pasado por la cabeza. Demuestra el talante, la categoría espiritual y de sacrificio que tenían estos misioneros, ¿no? Si algo nos interesa de ellos, no solo es para defender lo que la Iglesia ha hecho y que nos quieran callar ahora, sino para aprender ese espíritu de sacrificio, de